Bien, estuvimos hablando un poco acerca del manejo de los trips en esta etapa inicial del cultivo de algodón, digamos, que es donde esta plaga ocasiona más perjuicios al cultivo. Destacamos por ahí la importancia del monitoreo y de la utilización de semilla curada y la importancia del tratamiento de semillas y de las diferencias que hay entre los dos tratamientos que hoy se consiguen en semilla comprada, el tratamiento full y el tratamiento base, donde esta campaña estamos viendo una marcada diferencia entre los dos tratamientos, y después también la importancia del monitoreo desde la emergencia y la aplicación de insecticidas, digamos, en etapas muy tempranas del cultivo, donde hay diferencias cuando se lo aplican en una hoja, en diferencia o en comparación cuando se demora un poco la aplicación. Es una plaga que es difícil de identificar a la vista, pero el daño sí es lo que podemos reconocer. Exactamente, el trips es una plaga muy pequeña y los estados juveniles, digamos, del insecto son de un color amarillito que cuesta verlos a simple vista. Entonces por ahí es muy difícil muchas veces verlo en el campo cuando uno hace monitoreo. Entonces la importancia es tratar de identificar el síntoma, pero el síntoma, tratar de identificarlo en un síntoma incipiente, digamos, inicial, porque es donde nosotros podemos, al hacer una aplicación de insecticida, lograr un control eficaz, digamos, para frenar todo el daño posterior que causa el trips. Muchas veces cuando lo vemos o cuando identificamos el daño, ya es un daño un poco más avanzado, donde si hacemos una práctica de control, probablemente controlemos la plaga, pero el daño ya está hecho, digamos. Entonces lo importante es la identificación temprana y la aplicación en las primeras etapas con el cultivo de algodón, en las primeras hojas. Es decir, que es algo que se detecta temprano, en las primeras estadios. Tenemos también distintos grados para ver qué tan fuerte, digamos, el efecto que está generando, y a partir de ahí se aplica qué tipo de formulación, por ejemplo. Lo importante cuando vamos a pensar en una aplicación para trips es buscar controlar no solamente al adulto, que por ahí el adulto es el que tiene más movilidad o está más expuesto, sino también controlar los estadios juveniles. Entonces, para controlar el estadio juvenil, nosotros tenemos que aplicar algún producto que tenga o traslaminaridad, o sea, que pase al otro lado de la hoja, o que tenga algo de sistemia, porque entonces el principio activo del insecticida se va a localizar adentro de la hoja o del punto de crecimiento, que es donde están ubicados los trips, y vamos a tener un buen control. Entonces ahí se pueden aplicar mezclas de insecticidas como piretroides y neonicotinoides, o algunos insecticidas de nueva generación como son los IGR, que es una familia de insecticidas que actúa sobre los juveniles en el proceso de la muda de los juveniles, y tiene un efecto no por volteo, sino que hay que complementar con alguna insecticida de volteo, pero tiene un efecto más residual y son mucho más selectivos que los otros. Entonces con eso, con una aplicación de ese tipo de insecticidas, vamos a estar logrando un control más eficaz y más duradero en el tiempo. Entonces, si logramos identificarlo a tiempo y aplicar, se puede evitar, pues sabemos que hay mucho daño, se puede recuperar la planta. Sí, muchas veces lo que se ve son plantas que al inicio, en las primeras etapas, se las ve afectadas, y el productor, digamos, esto genera preocupación tanto al productor, al asesor, y después el cultivo logra recuperarse. Generalmente el cultivo se ve afectado al principio en un ataque no tan severo, mientras que el ápice del cultivo, el punto de crecimiento, no muera, el cultivo tiende a recuperarse. Ahora, esa recuperación posterior va a depender del manejo posterior que nosotros hagamos, no solamente para el control del trips, sino todo el manejo posterior. Una buena fertilización, una buena regulación de cultivo, un buen control de malezas, que va a permitir al cultivo poder recuperarse de ese ataque inicial de trips.